La Guardia Nacional había asignado 14 elementos para proteger a un solo hombre, 14 agentes armados, 14 sombras jurando lealtad, 14 silencios que, esa noche, no dispararon. Eran las 8:33 de la noche en el corazón de Uruapan, Michoacán. El aire olía a cempasúchil, a incienso, a fiesta. El centro histórico brillaba bajo las luces del festival de velas, catrinas, música de marimba, altares y risas, y entre esa calma frágil, el alcalde Carlos Manso saludaba al pueblo que lo había elegido, sin saber que estaba a minutos de ser ejecutado. Una ráfaga seca quebró el murmullo. 6 detonaciones. El sonido rebotó entre los muros coloniales. La multitud gritó. Las velas cayeron. El humo cubrió el altar. Manso se desplomó en medio de su propio pueblo. El olor a pólvora se mezcló con el miedo, y el miedo se volvió religión. Lo inexplicable no fue el ataque. En Michoacán ya nadie se sorprende del plomo. Lo imperdonable fue la reacción. Ninguno de sus escoltas movió un dedo. 14 hombres entrenados, 14 rifles listos, y ni un solo tiro de respuesta. Ni un escudo, ni una voz, ni una orden. Las cámaras de seguridad lo registraron todo. 2 de los guardias giraron la cabeza, pero no hacia el agresor. Uno retrocedió. Otro bajó la vista. 10 segundos pasaron antes de cualquier reacción. Y en un ataque que duró 15, 10 segundos son una eternidad. Horas más tarde, mientras los cuerpos de emergencia levantaban el perímetro, Omar García Harfuch recibía el informe preliminar. Su respuesta fue inmediata, seca, sin adornos. Esto no fue un atentado, fue una entrega. El operativo comenzó esa misma madrugada. 14 domicilios marcados, 14 sospechosos con uniforme. El protocolo de inteligencia se activó bajo un nombre interno. Código Rojo Manso a las 3:17 de la mañana. El primer cateo se llevó a cabo en una casa color crema. En la colonia La Magdalena, ahí vivía Abelino Girard, uno de los escoltas personales del alcalde. En su expediente figuraba una suspensión temporal por agresión familiar, pero había sido reincorporado por necesidad del servicio. Los agentes federales encontraron en su sala una caja metálica cerrada con cinta negra. Dentro, sobres con dinero, un arma sin número de serie y un teléfono con solo una aplicación instalada. Un mensajero, cifrado. El análisis forense reveló un único contacto guardado bajo el nombre Juan R. El último mensaje enviado 1 hora antes del asesinato decía: hoy se apaga la luz. Los peritos cruzaron la línea y descubrieron que Juan R. no era un civil, era otro escolta, uno asignado al perímetro externo de seguridad esa misma noche, y que desapareció minutos después del ataque. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una ejecución política. Pasó a ser una traición desde dentro. Mientras la noticia se filtraba en redes, los vecinos repetían lo mismo. Los guardaespaldas no se movieron. Parecían esperar algo. Los analistas revisaron las grabaciones cuadro por cuadro. Un detalle heló la sangre de todos. Uno de los escoltas miró hacia una esquina segundos antes del primer disparo, como si supiera de dónde venía la muerte. La Fiscalía de Michoacán intentó calmar el ruido con un comunicado confuso. Estamos investigando todas las líneas posibles, pero el país ya había hecho su propio juicio. Los 14 eran cómplices o cobardes, y en México, ambas cosas se pagan caro. A las 5:12 de la mañana, la Guardia Nacional irrumpió en una casa de descanso en las afueras de Uruapan. Las luces seguían encendidas. Sobre la mesa, un pasaporte abierto, un chaleco táctico y restos de una cena reciente. Nadie, solo una segunda caja metálica, idéntica a la de Abelino. Dentro, 2,000 pesos. Una pistola sin matrícula y una memoria USB sellada con cinta aislante. Cuando los técnicos accedieron al contenido, encontraron algo que heló el ambiente. No eran rutinas de protección, ni mapas de seguridad. Eran croquis de eventos públicos, zonas ciegas de cámaras y desplazamientos exactos del alcalde en sus últimos 3 días de vida. El archivo llevaba una firma, una calavera con un machete. Las iniciales grabadas en rojo. CJNG Harfuch fue notificado en tiempo real. Golpeó la mesa y dijo solo una frase: esto no fue una omisión, fue una ejecución interna. Vamos por todos. Y con esa orden la cacería comenzó. Pero aún no sabían que el enemigo no estaba en los cerros, sino en las filas del uniforme. A las 8:42 de la mañana del día siguiente, el sol apenas comenzaba a filtrarse entre la neblina de Uruapan cuando una decena de vehículos blindados salió del cuartel federal con rumbo a 5 direcciones distintas. En la frecuencia de radio solo se escuchaban coordenadas, códigos y una misma instrucción repetida por la voz grave del comandante. Ninguno se escapa, ninguno.
El protocolo especial de inteligencia se había transformado oficialmente en una operación nacional. Los domicilios de los 14 escoltas fueron intervenidos de forma simultánea. Cada casa era una pieza de un rompecabezas que, al unirse, revelaría una verdad que nadie en el gobierno quería admitir. El enemigo se había infiltrado por completo en las estructuras encargadas de proteger al poder. En la colonia Río Volga, los agentes irrumpieron en la vivienda de un tal Benjamín Torres, asignado al círculo inmediato de seguridad de Manso. El olor a cloro llenaba el ambiente. Los muebles estaban perfectamente alineados, no había ropa ni objetos personales, como si alguien hubiera limpiado el lugar con prisa antes de desaparecer. En un cajón encontraron 2 sobres sellados con cinta negra, cada uno con una cantidad considerable de billetes marcados consecutivamente. En la parte interior de uno de los sobres, una inscripción escrita a mano: entrega completa. 9 octubre, 3 días antes del asesinato. Nadie en la casa podía explicar el origen de ese dinero, y sin embargo, los registros bancarios demostraban que Torres no había recibido salario alguno durante el último mes. En otra zona, al sur de la ciudad, los agentes ingresaron a un pequeño departamento color arena. Ahí vivía Luis Ramírez, otro de los escoltas del anillo exterior. Dentro de un armario encontraron una mochila escolar con doble fondo. En el compartimento oculto se halló una radio de comunicación militar, un chip internacional y una credencial clonada de la Guardia Nacional con nombre falso. Los expertos en inteligencia cruzaron el alias con los registros de un operativo en Aguililla y confirmaron lo impensable. El mismo nombre había aparecido meses atrás vinculado a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. La infiltración ya no era una teoría, era un hecho. Mientras tanto, en Ciudad de México, Harfuch revisaba cada informe en una pantalla dividida. Su rostro permanecía inmóvil, pero la tensión en sus manos delataba el enojo. La frase que pronunció fue corta, casi un susurro, pero suficiente para que todos en la sala se quedaran en silencio. Esto fue planeado desde dentro. Quiero saber quién los puso ahí. La orden de ampliar la investigación llegó de inmediato. Se autorizaron nuevos cateos, ahora dirigidos a las oficinas administrativas encargadas de contratar personal de seguridad. Los expedientes comenzaron a revelar una cadena de irregularidades: identidades duplicadas, documentos manipulados, evaluaciones psicológicas falsificadas y sueldos triangulados a través de empresas fantasma. El hallazgo más perturbador llegó horas después, cuando uno de los agentes forzó una pequeña caja fuerte empotrada en una casa de la colonia Revolución. Dentro no había dinero ni armas, sino algo peor: una lista impresa con los nombres de varios funcionarios municipales, alcaldes de diferentes regiones y un encabezado escrito a mano: puntos vulnerables. Algunos nombres estaban subrayados con tinta roja, y entre ellos uno ya tachado: Carlos Manso. Abajo, otro nombre aún sin marcar. Era el de un alcalde del norte de Veracruz, programado para una visita pública en 2 semanas. A medida que la información se procesaba, la magnitud del caso se expandía. Ya no se trataba de una ejecución aislada, sino de un sistema de infiltración diseñado para ejecutar líderes locales, desestabilizar municipios estratégicos y enviar un mensaje de poder. Las pruebas indicaban que el CJTNG no solo compraba voluntades, sino que colocaba a sus propios operadores dentro del Estado, disfrazados de guardianes, con credenciales oficiales y entrenamiento real. Uno de esos nombres apareció de nuevo en los archivos militares: Ramiro N., conocido como El Roca. Había sido reportado como desaparecido en Jalisco un año antes, tras un enfrentamiento con fuerzas federales. La sorpresa fue descubrir que, meses después, ese mismo hombre reapareció con una identidad nueva y un uniforme oficial, asignado nada menos que al equipo personal de seguridad de Carlos Manso. Las fotografías lo confirmaron. Era el mismo rostro, la misma barba, los mismos tatuajes. Su especialidad, según los informes militares, era infiltrarse, construir confianza y esperar el momento. Los registros de GPS mostraron que Ramiro N. apagó su localizador exactamente 2 minutos antes del primer disparo aquella noche. Desde entonces nadie volvió a verlo. Harfuch, al leer el reporte, cerró el expediente y golpeó la mesa con fuerza. Código rojo. Esto ya no es un caso local. Es una operación nacional. Ordenó activar una red de búsqueda que involucró a la FGR, la Marina y la Guardia Nacional. Se establecieron puntos de control en Michoacán, Colima y Guerrero. Mientras tanto, la prensa ya había convertido la tragedia en tormenta política. Las redes se llenaron de preguntas sin respuesta. ¿Dónde están los escoltas? ¿Quién los compró? ¿Por qué el Estado no los detuvo antes? En Uruapan, los muros amanecieron pintados con mensajes de rabia. 14 cobardes. Un héroe. En las calles, la gente seguía dejando flores frente al ayuntamiento. Y entre las velas se repetía una frase que se volvió eco:
Nos lo quitaron desde adentro. La tensión crecía con cada hora. 5 de los escoltas fueron localizados y trasladados a la capital para interrogatorio, pero los otros 9 seguían desaparecidos. Los registros telefónicos mostraban llamadas realizadas hacia números vinculados a una red financiera de empresas pantalla. Uno de los agentes de inteligencia resumió la situación con crudeza. No fue un asesinato, fue una transacción. Esa misma noche, un informe reservado llegó a las manos de Harfuch. Una llamada anónima desde Michoacán aseguraba que el responsable de colocar a los infiltrados trabajaba dentro del propio Palacio de Gobierno estatal. Si la información resultaba cierta, la implicación sería devastadora. Parte del aparato político habría colaborado con el crimen organizado para eliminar a un alcalde incómodo. La frase que pronunció el jefe de seguridad quedó grabada en la sala. Si esto se confirma, no será una investigación. Será una purga. El domingo siguiente, mientras el país celebraba el Día de Muertos, Uruapan amaneció con el aire cargado de dolor y sospecha. El funeral de Carlos Manso fue multitudinario. Miles de personas llenaron la plaza principal, entre flores, rezos y consignas. Pero hubo un detalle que heló el corazón de todos. Ninguno de los escoltas asistió. Ni uno solo. Los hombres que comían a su lado, que dormían frente a su casa, desaparecieron. Para el pueblo, esa ausencia era una confesión silenciosa. Las madres lloraban, los hombres apretaban los puños, y cuando el féretro bajó al suelo, una mujer gritó con la voz quebrada, ¡que Dios lo reciba! Porque los hombres lo traicionaron. A lo lejos, un helicóptero sobrevolaba abajo. Era la señal de que Harfuch ya estaba en camino. Mientras la tierra cubría el ataúd, los primeros cateos extendidos comenzaban en municipios vecinos. Las órdenes eran claras: revisar, incautar, interrogar. En uno de esos registros, los agentes encontraron una computadora portátil con documentos encriptados. Al descifrarla, apareció un archivo titulado Ruta Lobo. En él se detallaban futuras operaciones del CJNG, incluyendo infiltraciones en corporaciones municipales y transferencias bancarias a cuentas de protección. Esa noche, en la sede de inteligencia en Ciudad de México, Harfuch observó en la pantalla un mapa repleto de puntos rojos. Cada punto representaba un municipio bajo sospecha de infiltración. El país entero parecía iluminado por advertencias. Con la voz firme y los ojos fijos en el mapa, dijo: «Esto apenas comienza. Y si la traición usa uniforme, el uniforme también será investigado». Los medios bautizaron el caso como la Red del Silencio. Los analistas lo llamaron la fractura del Estado. Pero para la gente común, solo había una verdad: Carlos Manso murió por no callar. Y su muerte encendió una llama que nadie podrá apagar. Porque en México, a veces, el enemigo no dispara desde la sierra, sino desde el asiento del copiloto. Y mientras la justicia sigue buscando culpables, la pregunta que retumba en cada pueblo sigue siendo la misma: ¿cuántos más tendrán que morir antes de que el miedo cambie realmente de bando?